podemos cambiar entre el Attribute Editor y el Channel Box con el shortcut en el teclado Control más A. Podemos cambiar de uno a otro. Pero como les decía, para optimizar un poco el espacio del viewport, o sea, este recuadrito donde vemos todos nuestros objetos, yo tiendo a esconder gran parte de las herramientas. Algo más o menos así. Justamente porque el viewport se hace más grande y es un poco más cómodo estar modelando. Para mostrar o esconder las herramientas, presionan Control y luego la barra de espacios en el teclado. Pueden mostrarlas y esconderlas. Ahora bien, si quieren mostrar únicamente, por ejemplo, el shelf, que son los shortcuts a las herramientas, podemos, ya que escondimos las herramientas, vamos al menú de Window, luego seleccionamos, en el menú de Display, UI Elements, y luego seleccionamos Shelf. Entonces aquí ya nos aparece nuestro shelf. Y con Control A, como les decía, podemos cambiar entre el Attribute Editor y el Channel Box. Generalmente yo nada más dejo el shelf y el Channel Box. Y así es como trabajo. Ahora bien, ya vimos que que si tenemos nuestros objetos con las herramientas que nos aparecían aquí en el Toolbox, podemos manipularlos, moverlos en el espacio, a un lado, arriba, abajo, girarlos, escalarlos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo muevo mi cámara? Digamos que todos los objetos los veo a través de una cámara. Entonces, para girar la cámara, lo que sería orbitar alrededor de los objetos que tengo en el viewport, tengo que dejar presionada la tecla Alt en el teclado. Y mientras la tengo presionada, también voy a darle clic con el botón izquierdo del mouse. Y entonces puedo girar alrededor del objeto. Si dejo presionado igual Alt en el teclado más el botón derecho del mouse, lo muevo de izquierda a derecha, puedo hacer zoom in o zoom out. Y nuevamente con el botón, con la tecla de Alt en el teclado, más el botón del medio del mouse, puedo hacer un panning. Entonces, botón Alt, siempre dejando presionada la tecla de Alt, el botón izquierdo, orbito alrededor del objeto, botón del medio, hago el panning en la pantalla, y el botón derecho, zoom in y zoom out. Ahora les comentaba que los objetos tienen componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Son básicamente los que vamos a utilizar. Son los vértices, que los podemos seleccionar, que son estos puntitos rosas. Podemos también seleccionar como los edges, que son las líneas de nuestro objeto, o las caras. Para seleccionarlas tenemos que dejar presionado el botón derecho del mouse sobre el objeto y nos va a aparecer este menú contextual. De aquí ya podemos seleccionar los edges, que son las líneas, los vértices, y face, que son las caras. Una vez que las tenemos seleccionadas, podemos utilizar las mismas herramientas que tenemos de este lado. Recuerden que los shortcuts es Q, W, E y R. Entonces podemos moverlas, escalarlas, girarlas, manipularlas como si fueran un objeto. Y así es como vamos modificando o deformando nuestra geometría inicial para darle la forma que nosotros queramos. Generalmente todos los objetos, por más complejos que sean, inician como tal vez una esfera o como un cubo, o incluso hasta como un plano. Entonces, para crear nuestros objetos
ustedes deben de estar aquí en el shelf, en la pestañita de polygons. Entonces aquí tenemos los shortcuts estos se llaman polígonos primitivos, que son la esfera, el cubo, el cilindro, bla 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 bla. Por ejemplo, vamos a crear una esfera, le damos un clic y luego le damos un clic en el grid y nos crea nuestra esfera con los valores de default. Los valores de default es una unidad en el tamaño o en el radio, y en el caso de la esfera son 20 divisiones. También tenemos una creación interactiva, se le llama. Igual selecciono el objeto que quiero crear y en lugar de darle un solo clic sobre el grid, voy a darle clic y voy a mantener presionado el clic y voy a mover mi mouse. Entonces aquí puedo ajustar de forma dinámica el tamaño. En el caso de la esfera, pues el tamaño es proporcional. En el caso del cubo, primero creo la base del cubo, suelto el clic, vuelvo a dar un clic y lo mantengo presionado y puedo seleccionar la altura. Más o menos lo mismo pasa con, por ejemplo, con el cono. Primero creo la base, suelto el clic, lo vuelvo a dar clic y lo mantengo presionado y genero la altura. Para borrar los objetos, pues basta con que los seleccionen y le den en suprimir en su teclado. Entonces vamos a crear un objeto muy sencillo para que vean más o menos cómo es el proceso. Vamos a crear una silla así súper primitiva. Entonces vamos a seleccionar el cubo. Vamos a darle un clic en el grid para que nos cree nuestro cubito con los valores de default. Y ahora vamos a modificar este cubo para darle la forma, primero que nada, al asiento. Entonces con la herramienta de escalar, recuerden que el shortcut es la tecla R. Vamos a seleccionar el cubito verde para hacerlo más delgado en el eje de las Y. Y en el eje de las, ¿qué será? De las X, vamos a alargarlo un poquito más. Entonces este va a ser el asiento de nuestra silla. Con la tecla W cambio a la herramienta de mover. Entonces selecciono la flechita y lo puedo mover hacia arriba. Ahora para crear las patas podemos seleccionar aquí el cilindro. Doy un clic, lo mantengo presionado para ajustar la base del cilindro. Suelto el clic, luego lo vuelvo a presionar y lo muevo hacia arriba para generar la altura. Y lo voy acomodando. Por ejemplo, si está demasiado grueso para hacer la pata de una silla, recuerden que en el channel box nos aparecen todos la información de nuestro objeto. En los inputs, si le doy clic, polycylinder, me aparece el radio del objeto, la altura, las divisiones, etcétera, etcétera. En este caso lo que quiero ajustar es el radio. Entonces selecciono el radio y le doy clic al nombre, ya que el nombre se pone con un contorno azul. Pongo mi mouse sobre el viewport, le doy clic con el botón del medio del mouse y lo muevo de izquierda a derecha para ajustar de forma dinámica el radio de mi objeto. Si salta demasiado abrupto el cambio aquí en el valor, no me deja ajustarlo como que más preciso, entonces me tengo que valer de poner directamente aquí algún valor. Voy a poner 0.05, todavía sigue muy grueso. Voy a poner 0.02, 0.03. Con 0.03 me parece que está bien. Entonces recuerden, con las flechitas, la herramienta de mover, restringen el movimiento a un solo eje para que sea un poco más fácil o preciso el movimiento. Ok, entonces para generar las otras tres patas puedo seguir el mismo proceso, darle clic al cilindro y modificarlo, etcétera, etcétera. O, como en cualquier otro programa, puedo hacer copy-paste. En este caso
realmente la opción se llama duplicar. Para duplicar, selecciono el objeto que quiero duplicar y voy a presionar control más la tecla D de dedo y me va a generar el duplicado en el mismo lugar. Con la herramienta de mover o con el shortcut de W, selecciono una de las flechitas y la muevo hacia la derecha. Y ya tengo mis dos patitas. Hago lo mismo para las patas de este lado. En este caso selecciono las dos patas al mismo tiempo. Vuelvo a presionar control D para duplicar. Y con la herramienta de mover nada más las hago hacia un lado. Siguiendo más o menos el mismo proceso, puedo reutilizar la geometría que ya tengo en la escena. Por ejemplo, para crear el respaldo de la silla, puedo duplicar el asiento. Entonces, primero que nada selecciono el asiento, luego presiono control D para duplicar. Muevo mi geometría. Ahora selecciono la herramienta de girar, que es el shortcut, la tecla E. Y voy a restringir el movimiento únicamente al eje de las X o al circulito rojo. Entonces le doy clic y lo muevo. Ajusto la posición de mi objeto. Con la herramienta de escalar, el shortcut es la tecla R. Puedo seleccionar, igual restringir el movimiento a un solo eje, en este caso el de las X. Y hacer tal vez un poco más estrecho el respaldo y más alargado, no sé, depende de cómo quieran su silla. Y ahora, por ejemplo, supongamos que quiero que el respaldo tenga cierta curvatura. ¿Cómo hago eso? Entonces, para darle la curvatura necesito agregar más geometría. Aquí tenemos varias formas de agregar geometría. Una de ellas es insertar loops de edges o de bordes. Entonces, para hacer esto me voy al menú de Edit Mesh. Recuerden que para que les aparezca este menú de Edit Mesh, tienen que estar en el módulo de polígonos. Recuerden que el módulo de polígonos está aquí. Este es en el Status Line. Ok, entonces en el menú Edit Mesh selecciono Insert Edge Loop Tool. Entonces, si se dan cuenta, el manipulador o mi puntero cambia de forma al seleccionar la herramienta. Normalmente está así como una flechita, y al seleccionar la herramienta cambia como un triangulito. Entonces ahora voy a darle clic. Si quiero que las líneas sean verticales, las que voy a insertar, tengo que darle clic sobre una línea horizontal. Le doy clic y lo mantengo presionado para poder ajustar en donde quiero que deje la línea. Supongamos que primero lo voy a poner a la mitad. Y ya me crea una línea nueva de edges a lo largo de todo el objeto. Como el colorcito que tiene así como rosita o algo por el estilo, significa que está seleccionado. Entonces voy a cambiar a mi herramienta de mover. Recuerden que el shortcut es la tecla W. Y la voy a mover un poco hacia atrás. Esto para empezar a generar la curvatura. Voy a hacer lo mismo en esta parte del objeto. Selecciono mi herramienta, me voy a Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool, le doy clic a uno de los edges que están horizontales para generar uno vertical. Lo pongo más o menos al centro y como queda seleccionado, igual nada más cambio mi herramienta a la de mover. Recuerden, el shortcut es W. Le doy clic a la flechita, en este caso el azul, y lo muevo un poquito más para atrás. Y entonces ya empezó a generar esta curvatura. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Me voy al menú Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool, le doy clic a uno de los edges, lo pongo más o menos en el centro, luego cambio mi herramienta a la de mover con W y con la flechita lo muevo un poco más para atrás.
Si vemos más o menos el efecto que tiene esto, ya se empieza a ver más curvo nuestro respaldo, ¿no? Si lo ven de lejos, no es tan obvio el hecho de que son puras líneas rectas. Si se acercan mucho más a la geometría, obviamente es más notorio. Pero para evitar esto pueden insertar todavía más geometría. Entonces podemos seleccionar otra vez Insert Edge Loop Tool. Lo ponemos en el centro, con la herramienta de mover lo hacemos un poquito para atrás. Repetimos la operación. En este caso, como estoy utilizando la misma herramienta una y otra vez, hay un shortcut que justamente repite la última herramienta utilizada. Entonces voy a presionar la tecla G de gato, y activa la última herramienta que utilicé, que en este caso es la de Insert Edge Loop Tool. Pongo el loop de edges en el centro, selecciono la herramienta de mover, lo voy un poquito para atrás, presiono la tecla G para activar la última herramienta utilizada, pongo mi loop entre estos dos edges, cambio otra vez a la herramienta de mover con W, vuelvo a mover un poquito para atrás mi edge, tecla de G para repetir la operación o la herramienta utilizada, y vuelvo a poner o a mover mi loop de edges hacia atrás. Entonces ya está mucho más suave la superficie, ya no se ve como que puras líneas rectas.